Ahí tenemos uno. Acá estamos. Estamos, bueno. Vamos a arrancar. No terminamos más, sino. El primero, a ver, con todo lo que explicó Javier, a ver si sale fácil. Bueno, algunas fórmulas, delta B, tensión, diferencia de potencial, ¿no? Todo eso es delta B. R es la resistencia. Entonces ahí tienen un resumen de las fórmulas del día de hoy. Delta B es igual a I por R, o sea, delta B es tensión, que son los volts, es igual a I, la corriente, por la resistencia. La unidad de resistencia va a ser en ohms, la unidad de corriente o de intensidad, por eso lo de la I, va a ser en amperes, y la potencia va a ser en watts. Ahí tienen un súper resumen. Esto anótenlo porque está piola y hay un poquito de todo, más que nada con lo que vamos a trabajar hoy. Así que tenete un minuto ahí, así le sacan una foto o anotan o lo que quieran. Y después pasamos al ejercicio número 1. ¿Estamos para arrancar? ¿Podemos pasar? Sí, vamos. Sí, profe. Bueno, en el ejercicio número 1 tienen que decir si las lámparas prenden o no prenden, y si prenden de forma normal o anormal. Algo ya hizo Javier recién, así que bueno, es un poco más de eso para ver si quedó claro. Entonces, para que prendan normal, ¿cómo tienen que estar conectadas? Tienen que estar conectadas en paralelo, porque el ejercicio que sigue es decir si la conexión es paralelo o serie. Entonces, ya acá vayan viendo si la conexión es serie o paralelo, aunque no lo pregunten. Cuando la conexión es en serie, las lámparas no van a prender de manera normal, porque si entre los dos extremos, por ejemplo, andate al ejercicio A, ¿ven la flechita de Pablo? Entre un extremo y el otro, bueno, ahí está marcado, ese es un extremo, se me va. Ahí está, muy bien. Ese y el otro extremo, o sea, entre un punto y el otro hay 220. Entonces, para saber si una conexión es paralelo o serie, tienen que ver si la lamparita, la resistencia o lo que sea, el elemento que estemos conectando, si llega a esos 220 sin pasar por ningún otro lado antes. Si llega a los 220 sin pasar por ningún otro lado antes, está en paralelo. Y si está en paralelo va a prender bien, porque si necesita 220 va a llegar a los 220 sin problema. Ahora, si necesita 220 y para llegar a los 220 tiene que pasar por arriba de otra resistencia, entonces ahí no va a llegar a los 220 y no va a prender de manera normal. Eso vendría a ser más o menos un resumen súper recontra acelerado. Entonces, vamos a ver qué me dicen. L1, ¿enciende normal, no enciende o enciende de manera anormal? ¿Qué opinan? Normal. ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Melina, sí. Sí, normal, para mí normal. L1. Ah, normal. ¿Están todos de acuerdo entonces? Pablo, Ah, ya. ¿qué? No, Dios mío. Juega el otro con el control. Te doy una consulta. Bueno, sí, L1 enciende normal. Y L2, esperá, no me avances. Y L... Pero qué cosa. L2, Una consulta. Anormal. ay, Dios mío. ¿Quién dijo anormal? Bueno, ¿Quién? no sé. ¿Quién dijo? No, quiero saber por qué. ¿Quién dijo anormal? Yo. ¿Elina? ¿Por qué anormal Sí. L2? O sea, yo capaz me estoy equivocando igual, pero No probablemente. importa, esta es la instancia para equivocarse. Si bien yo tenía entendido, lo que vi en el colegio hace bastante, es que la electricidad es, ¿cómo se dice? Como que encuentra siempre la forma más fácil de pasar. Bueno, está Entonces, bien, pero acá encuentra la forma más fácil de pasar y llega a los 220 sin tener que pasar por L1 en el caso de L2. Por eso, ok. acá tanto L1 como L2 encienden de manera normal, porque pueden llegar a los dos extremos sin pasar por arriba de la otra, ¿sí? Sin pisarse una a la otra. Okay. Fíjense, el camino que hace la corriente es ese que está marcando Pablo, y llegan a los dos extremos, que eso sería el enchufe,
sin pasar por la otra. O sea, si uno sigue el recorrido del cable, ve que puede llegar a los 220 sin pasar antes por la otra. Entonces, tanto L1 como L2, en este caso, encienden de manera normal. Perdón, no ¿Está entendí bien? lo que es anormal y normal. Normal es que si la lámpara necesita 220 y vos la enchufás a 220, va a prender normal, como fue diseñada, como prenden todas las lámparas en nuestras casas. Se hace un O por lo recorrido menos deberían encender. ¿Cómo? Hace un recorrido directo. Claro, y enciende normal, como ya les digo, como la mayoría de las luces que tenemos en nuestra casa. Ahora, ¿vieron cuando tenemos un golpe de tensión o hay algún problema que la luz enciende como a media máquina, como que medio amarillenta, con otra intensidad? Bueno, eso sería anormal. Que enciende, pero raro. En general, no lo vemos eso, es difícil verlo, salvo cuando hay algún golpe de tensión, o cuando cuando hay algún golpe de tensión y en lugar de llegar 220 está llegando otra tensión distinta, no suele suceder, pero cuando baja la tensión, nos damos cuenta por las lámparas porque empiezan como a titilar y bajan la intensidad. Eso sería de manera anormal. Si nosotros tenemos una conexión en serie y tenemos dos lámparas y entre las dos llegan a los 220, pero no cada una, entonces van a encender de manera anormal. No es que no van a encender. Van a encender, pero con una intensidad distinta, más amarillentas, con menos intensidad, van a encender muy raro. Nos vamos a dar cuenta enseguida de que hay algo que está mal porque van a encender raro. Si están en ¿Quedó? serie. Si están en serie, exacto. Sí, van a encender, pero van a encender más. Mal, no es que no van a encender. Bueno, Ahora, como entonces, en son el A, paralelas, sí. L1, ¿cómo? Que ahora como son paralelas entienden las dos bien. Claro. Ok. En este caso, como la conexión es en paralelo, encienden las dos de manera normal. Tanto L1 como L2. Pablín, Vamos. continue, por favor. Bueno, en el B, ¿qué me dicen? Creo Normal. que es normal L1 y anormal L2, puede ser. Los dos normal. Bueno, Bueno, las dos. O sea, porque con su... Normal También. porque Claro. la Sí, corriente es la misma y se reparte entre L1 y L2. Entonces no van a encender a su máxima intensidad. Ahí me muchas gusta. gracias, Juan Pablo, porque estaba a punto de suicidarme. Encienden las dos de manera anormal, porque no puede llegar a los 220, ni L1 ni L2. Y además, el tipo de conexión, fíjense, es el mismo para las dos, o sea, no puede ser que una prenda y la otra no prenda, o que una prenda normal y que la otra prenda anormal, si las dos están conectadas de la misma manera, ¿sí? Van a encender las dos, pero de manera anormal, porque a ninguna de las dos le llega a los 220. Sí, las lámparas son exactas, el extremo y el otro, hay 220, ¿cuánto les va a llegar a cada una? 110. Exactamente. Algo así es lo que pasa con el arbolito de Navidad. Tienen lámparas de 12 voltios, de 10 voltios, de 11 voltios y tienen una cantidad de lámparas dentro de la guirnalda que a los extremos llegan a 220, pero a cada lamparita le llegan 10 voltios. ¿Sí? Eso es el ejemplo del arbolito de Navidad, donde las lámparas están conectadas en serie, que no es un ejemplo, digamos, es uno de los pocos ejemplos donde la conexión en serie sirve o se utiliza. Bueno, entonces, estas dos prenden de manera anormal. Pregunta, Sí. lo de la manera normal, o sea, es porque están así como a continuación, ¿no? Tipo en serie, o sea, en una misma línea, no sé, por eso no prenden Es normal. como que se reparten la tensión. Claro, eso. No llegan a los 220, o sea, para llegar a los 220 es como si vos tuvieras los dos agujeritos en el enchufe y tenés que agarrarte así, ¿no? Tenés que agarrar los dos polos esos. Y en lugar de agarrar los dos polos esos, tenés a alguien en el medio que te está dando la mano y esa otra persona mete, o sea, vendrían a ser las dos lamparitas. Vos, para que eso encienda bien, tienen que llegar a los 220. O sea, tengo que agarrarme de acá de los 220 y acá de los 220. Si en el medio hay otra persona, y otra cosa, y otra resistencia, y no agarro los 220,
no va a encender de manera normal. Listo. No sé si ayudó el ejemplo o confundió más. No, porque te quedaste pegada a vos y tu amigo. Sí, me quedé pegada, estaba pensando en el pasamano del colectivo, no sé cuántas cosas, no sé. No, me parece que no ayudó el ejemplo, pero bueno. Ustedes digan que ayudó, si yo me siento bien. Bueno, acá, pasamos al C. ¿Qué me dicen? Piensen lo que van a Normal contestar. la primera y anormal la segunda. Bueno, vamos de a una. La L1, ¿cómo enciende? Normal. Normal. L1 enciende normal. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Si hay alguien que no esté de acuerdo, es el momento de decir, no estoy de acuerdo, porque obviamente hoy se pueden equivocar, mañana ya no se pueden equivocar. La ¿Vieron- L2 vieron? es anormal porque pisa, como que pasa por arriba de la L1. Hola. Todo tuyo, Pablo, todo ¿Quién tuyo. entiende? ¿Vos viste, Sí, como vieron Lo- el simulador de Javier hoy? Sí. ¿Vieron cuando Javier hizo una conexión que la lamparita eligió, o sea, la corriente de la lamparita, eligió el lugar de menor resistencia para pasar? Claro, sí, tenemos no ¿Por dónde encendería. elegiría pasar la corriente? ¿Por acá o por acá? Claro, Por L1. no enciende. arriba. Por Bueno, L1 acá se aplica lo que decía Melina. al principio, sí. Claro. De cualquier lugar, o sea, si voy por acá o si voy por acá, es lo mismo, porque, digamos, la corriente va a buscar el lugar de menor resistencia. En vez de pasar por acá, va a buscar este. Y acá no le queda otra, tiene que pasar por acá. Pero una vez que ya pasó, en vez de pasar por acá, que tengo una resistencia, va a buscar este que no tiene resistencia. Esto, háganse de cuenta que la corriente es como un arroyito lleno de piedras, ¿no? Y las piedras son las resistencias. Esto sería una piedra grande y acá no habría piedras. ¿El agua por dónde va? ¿Por acá o por donde tiene esta piedra? Por donde no están las piedras. Claro, va a esquivar la piedra, ¿no? O sea, en vez de venirse por acá, va a venir por acá. Si son todas piedras iguales, va a ir sorteando las piedritas, que sería la en serie, digamos. En este caso, el arroyito del agua va a pasar esta y esta L2. De estas tres opciones, ¿cuál le parece que va a ser? Anormal. No, pero No prende. Prende. Directamente. Profe, le hago una pregunta. Sí, sí. En este caso, o sea, quiero ver si entiendo el razonamiento. Las cargas es como que volverían al mismo lugar, entonces, por ejemplo, por eso tampoco prende. Es un circuito cerrado esto. Esto, lo que se intenta poner acá con este tomacorrientes es como que el circuito es cerrado, ¿sí, no? Entonces, la corriente va, los electrones que van caminando, todos unos, como dijo Javier, que se van pasando los ladrillos, es todo el conductor, ¿no? Ahora, en este lugar entrega corriente y prendió la lámpara, la hace prender. Ahora, por acá, en el caso del ejemplo del agua, no va a venir acá a caer una resistencia, va a pasar derecho porque no le conviene acá, tiene que hacer un trabajo para pasar por este lado y de este lado tiene que hacer menos trabajo, entonces va a buscar el lugar de menor trabajo, ¿sí? Esa es la idea del circuito. ¿La No sé resistencia si- siempre va a ser una lámpara? La resistencia puede ser una lámpara, un ventilador, un secador de pelo, Una resistencia. un cargador de celular, es un consumo. Algo que se enchufe, ¿o no? Exactamente, es algo enchufado. Sí. La energía es como que se transforma en luz, se transforma en movimiento, En se calor. transforma en sonido, se transforma, ¿está bien? En un motor, lo que sea, o sea, se muestra de esas formas. Y ahí con distintas potencias, que es lo que hoy explicaba Javier, y después uno lo puede calcular o no. Pero de esta manera uno la puede ver. O sea, en este caso la lamparita es una forma de mostrar la energía esta, la potencia. Lo que estamos viendo, decimos, si teniendo dos resistencias exactamente iguales, si van a prender iguales, o si una prende la otra no prende, o si prenden normal o anormal. ¿Está bien?
Es como que es un símbolo de una resistencia más que una lámpara, pero bueno, esa sería la idea. En este caso la pusimos a la lámpara, que es la más fácil de entender, ¿sí? Hago una consulta. Sí, claro. La electricidad no es que va y vuelve, digamos, como Sí. Circula, digamos. Entonces, L2 no tendría que funcionar de manera normal en ese sentido. No va a pasar en la corriente por acá. en L2 no hay circulación, que no hay diferencia de potencial, porque no está conectada a los 220. Ah, ok. L2 se queda ahí, o sea, es como si tuvieras una lamparita que está con los dos cables metidos en el mismo agujerito del enchufe. La única forma que yo pudiera hacer que L2 prenda es si yo... ahí te muestro una cosita, para que se me tildó el... Si yo saco este cable, si yo lo corto acá y, o sea, le impido a la corriente que circule por que no tiene resistencia, y le obligo que pase por acá, ahí va a prender. Porque sí está conectada, pero no va a circular corriente porque la corriente va a elegir el camino de la menor resistencia, siempre. Claro, entiendo. Y si, profe, si le agregas una resistencia al cable de arriba. Si yo le pongo una resistencia acá, sí, va a pasar por los dos lados, porque ya hay, o sea, ya al tener una resistencia, de los dos lugares va a pasar un poquito. Exacto, está bueno el ejemplo ese. Si ahí aparece una resistencia, ya ahí sí va a prender de manera anormal. Claro. Pero van a prender todas de manera normal. Si uno agrega una resistencia ahí, va a pasar a hacer toda una conexión en serie, entonces van a prender las tres de manera normal. La de arriba, que enciende bien en este momento, no va a encender más bien. Va a encender de manera anormal. Creo que hay un ejemplo de los que dijo Camilo, me parece. Bueno, vamos a ver. Continue. Este es el más difícil de ver. Si lo vieron, me parece que todo lo demás sale. Bueno, esto es parecido. L1, ¿enciende o no enciende? A ver. No enciende. No enciende. No enciende. No. Exactamente. No enciende porque no está conectado a los 220. Está otra vez, de vuelta. Este sí es el ejemplo de la lamparita con los dos cables en el mismo agujerito del enchufe. Epa. Bueno, era eso. Bien. Vamos con otro. ¿Enciende o no enciende? ¿Normal o anormal? ¿Qué dicen? Enciende normal. Normal. Perfecto. Enciende y normal. Perfecto. Continue. ¿Puedo hacer una consulta de ley? Sí. Ejemplo, sí, en ese. ¿Eso sería paralelo? ¿O no es nada? Eso, al ser una sola resistencia, vos la podés identificar como paralelo o serie, está conectada. No hay otra cosa como para compararla. Ok, perfecto. Acá, por ejemplo, estas dos, ¿cómo estarían? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Claro, si estarían, ¿ves? Si esta estaría acá, esta estaría en serie. Entonces, cuando sí tenés con quién compararla, ahí podés decir está en serie o en paralelo. Pero acá es una sola resistencia, está conectada. No se puede, o sea, está conectada. Esta es anormal, las dos o no, la F. No. A ver. Normal para mí. ¿Qué diferencia tiene el ejercicio F con el A? Y están en paralelo esas, no en serie. están en paralelo, está muy bien. Prenden de manera normal las dos. ¿Qué diferencia hay con el A? Ninguna. O sea, son dos maneras de representar lo mismo, pero es exactamente lo mismo que en el A. O sea, las dos lamparitas llegan a los 220 sin ningún problema porque están conectadas en paralelo y no tienen por qué pasar por arriba de la otra para llegar a los extremos. Así que estas se encienden las dos normal, igual que en el ejercicio A. Bueno, ¿y ahora qué me dicen? Acá era el que decía Camilo, puede ser con el C. ¿Y este es anormal o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? L1 y L2 están en paralelo y en serie con respecto a L3. Sí, ¿prenden normal o normal?
L1 y L2 para mí prende normal y L3 prende anormal. Anormal, las ¿Están todos de acuerdo? Normal. Anormal, las L1. Anormal para mí. Anormal, sí. ¿No es que si una está como anormal afecta a las otras dos? No, puede haber una anormal y otra normal, pero depende de la conexión, no de si hay una lámpara que está normal o anormal, sino de cómo están conectadas. En este Bueno, estas dos, digamos. votemos. L1 y L2, ¿quién dice normal y quién dice anormal? ¿Puede ser una normal y la otra anormal? Todas normal. Pueden ser lo que quieran, o sea, ustedes pueden decir lo que quieran y nosotros les diremos, ¿están en lo correcto o están sumamente equivocados? O sea, la respuesta es una sola. Vamos a analizarlo. Por ahí uno... L1 y L2. El L1 y L2 dijeron en paralelo, por ahí lo dijeron bien. Esperen. ¿Ustedes les parece que L1 puede hacer una cosa y L2 otra? ¿Alguien piensa eso? ¿O todos piensan que si L1 prende normal, L2 normal, y si L1 prende anormal, L2? En eso estamos todos de acuerdo, hacen lo mismo. Bueno, L1 y L2. ¿Quién dice normal y quién dice anormal? Normal. Todo el mundo dice No era, normal. no era que la corriente como que... No, pero ¿No era qué? la expresión es la misma. No se O reparte. sea, yo no estoy segura de que si al estar en paralelo, entonces esas mal y L3... ¿Están en paralelo? O sea, tiene que ver La pregunta es, ¿están en paralelo? L1 y L2. Sí. L1 y L2. Pero L1 que están en paralelo, ¿cómo serie. están con L3? L1 y L2 llegan a 220 sin ningún problema. ¿Quién dijo que están en paralelo? Entre ellas. Los creadores de Pablo son los que dicen eso. La corriente no busca siempre como el lado más fácil para estar. Sí. ¿Y cuál es el lado más Yo fácil? creo- Acá está L1, L2 y L3. ¿Cuál es Yo el creo lado que, más fácil? y yo creo que L3. ¡Ey! ¿De dónde sacan eso? Esa información que yo desconozco. No. Che, L3 es más fácil. Pablo, ¿sabías? Claro. ¿De dónde sacan esa información si no dice ahí ni la potencia, ni la resistencia, ni nada de L3, no da ninguna característica de L3, simplemente es una resistencia, es una lamparita más. Igual, para que prendan normal, tienen que llegar a 220 sin problema. Para que la conexión sea paralelo, tiene que llegar a los 220 sin problema. ¿Cómo hago para llegar con L1? ¿Cómo hago para llegar con L1 a los 220? ¿Podés dejar de pasar flechitas, Pablo? Palmieri. ¿Cómo hago para llegar con L1 a los 220 sin pasar por L3? A ver, No se los que puede. dijeron que prendía normal, quiero que me lo expliquen. No se puede. Bueno, pero el que dijo que prendía normal o los que dijeron que prendía normal, ¿cómo? Tiene que llegar, L1 tiene que llegar a los 220 sin pasar por L3 para que encienda normal. ¿Cómo hago? ¿Se lo escucha Rafa? Nadie le preguntó. Rafa, me fui arriba para no escucharte. Bueno, no prenden normal, les digo el resultado porque son las 17:39. Entonces, es difícil. Con L3 están en... Ay, no me sale, no en paralelo al otro. L1 con L2 están en paralelo, pero con L3, el conjunto ese, está en serie. Entonces eso. no es que hay una conexión en paralelo y esa conexión va a prender bien, porque L3 está. Si L3 no estuviera, que no es el caso, pero supongamos que L3 no estuviera, es correcto que prenden bien L1 y L2, pero, o casualidad, L3 está. Es Bueno, como, pero viste, L3 nada. está en Si serio voy a un con cumpleaños y no va Margarita, la voy a pasar bien, pero si Margarita fue, y bueno, no, la voy a pasar. Y bueno, era el caso del ejercicio anterior, del F. Por eso, pero Exactamente. L3 Si L3 no está, eso enciende bien y la conexión es paralelo. Pero L3 está, y toda esa conexión es un conjunto, mitad paralelo, mitad serie,
pero no llego a los 220 con L1 estando L3 de ninguna manera, y con L2 tampoco. Por eso es que prenden de manera normal las 3. Y acá, bueno, le falta... no pase la flechita, Pablo. No, digo que le falta la rayita, son todas Sí, iguales. no, pero te aviso por las dudas, porque te veo haciendo clic con el mouse. ¿Qué me dicen? Ya tienen miedo de opinar. L1, En cambio, L1 la idea no es que no prende. opinen más. Y L2 y L3. ¿Por qué L1 tiene una sola rayita? L2 y No L3 no entiendo aprenden nada, no entiendo nada. L1, vamos por una a la vez. L1, ¿enciende o no enciende? ¿Enciende normal o anormal? ¿Qué dicen? Sí, normal normal. porque está para No prende. Normal. No prende. Está. Yo tengo una pregunta Siempre igual. una oveja negra. Una pregunta. ¿Cómo que no prende? Yo tengo una pregunta. A mí prende. ¿Qué significa que tipo sea una rayita y no dos? No, esto es un error de significa dibujo. que el dibujante se olvidó la rayita. Ah, ok, entonces prende normal. Porque capaz era algo diferente. No. Significa que el que lo dibujó se olvidó la rayita y todos estos años que pasaron siguió sin corregirse eso. Yo creo que puede ser que prende L1 y L2 y L3. Sí, pero Bueno, normal. esperen. Vamos una a la vez. L1, ¿enciende o no enciende? ¿Normal o anormal? Normal. Están todas las Bien, opiniones normal. divididas. Necesito que se unifiquen. Normal. L1 enciende normal. ¿Hay alguien que no lo ve eso? Porque fíjense que llega a los 220 sin pasar por ningún lado. O sea, L1 enciende normal porque llega a los 220 sin pasar por ningún lado antes. ¿Lo vieron todos? ¿O alguien de los que dijo que no encendía o que no encendía normal no está de acuerdo? ¿O ya ahora lo vio? Me mareo, Pablo, me mareo. Son los electrones, no soy yo. Bueno, ¿lo vieron? ¿Y L2 y L3 qué pasa con L2 y L3? Anormal. Para mí no prende. No prenden. Porque se va por el camino de menos resistencia. Todo tuyo, Pablo, todo tuyo. Pero a ver, acá fue lo que dijimos antes. Una resistencia hay. Si no hay resistencia, sí busca el camino de menor resistencia. Pero acá hay una resistencia de los dos lados. Entonces, es como que no le queda otra. ¿Sí? Algo va a pasar. No va a pasar, Claro. obviamente va a pasar mucho más por acá porque hay menos resistencia que acá, pero algo va a pasar. ¿Sí? Entonces anormal. Si acá no hubiese, si acá le saco Entonces se enciende normal. Claro, si yo le saco la lamparita de acá, directamente se va la corriente por acá y por acá no pasa nada. Pero como hay una resistencia, es como que algo pasa. Entonces sí, es correcto. Las L2 y L3 son anormales. En el ejemplo de antes estaba antes de la bifurcación, digamos. La Claro, resistencia. el ejemplo C es similar a este. No importa cómo estarían conectadas, pero decidía pasar por el lugar de menor resistencia directamente. La esquivaba L2. Claro, porque no estaban en paralelo tampoco. ¿no? Claro, en el ejemplo C es como que la lamparita en vez de estar acá estaba acá. Entonces pasaba por acá y después en vez de pasar por acá esquivaba el Claro. lugar más corto. Exactamente. Bueno, L1 enciende normal, L2 y L3 encienden, pero de manera anormal. Bueno, Si continúo. uno no está, porque habían dicho el ejemplo, ponerle que si uno no está, igual no se podía hacer el cortocircuito, ¿no? Claro, sí. A ver, no, cortocircuito sería si yo, digamos, no hubiese ninguna. Claro, si no está el E1, tenés razón. Si no saco el E1, se genera un cortocircuito. Me vuela toda la miércoles. Saltó Perdón. la térmica, como dijo Javier. Yo no entendí el G, como que no entiendo por qué son todas anormal. O sea, nada, no lo terminé de entender. El Porque anterior. para que prendan normal, Sí. tienen que llegar a los 220, Lola, mirá. Claro, tiene que Los pasar 220 derechito. están son las dos paralelas. Esos son los 220. Tienen que llegar a los 220 con los dos bracitos. De los dos extremos tienen que llegar a los 220. Sí. Si no llegan a los 220 o si tienen que pasar por otra resistencia antes, no van a encender normal, porque los 220 están ahí.
Pero si para llegar a los 220 tiene que pasar por otro lado antes, no hay 220. Habrá 110, 180, 100, 90, depende de la resistencia. Pero no va a haber 220. Y si yo lo que necesito es 220 para que eso encienda, y no le doy 220, no enciende. ¿Sí? Ahí te la dice, para que prenda el E1 normal, tiene que pasar esto. ¿No es lo que dice Vero? Sí, Pasa como por acá, y ahí saltar a la lámpara esta, y para que te llegue los 220 derechito a esa. Pero no está así, pasa por L3 primero, L1 para llegar a los 220, de un lado está ok, pero del otro lado tiene que pasar por L3. Claro, o sea, si no estuviese L3, llegarían... Exacto. Ok, perfecto, gracias. De nada. Lo mismo pasa con L2, tiene que pasar por L3, si no, no llega a los 220. Y L3 tiene que pasar por arriba de L1 o de L2, pero si no, no hay forma de que llegue a los 220 tampoco. Fíjate acá, sí pasa por... va al 220 derechito. Claro, claro, ahí entiendo. Bien, a ver, ¿quién sigue? Pasamos al ejercicio número 2. Bueno, acá la pregunta es si la conexión es serie o paralelo. Y tenemos unas resistencias. A ver, algo ya dijimos en el ejercicio número 1, así que este tendría que salir de manera rapidísima y seguramente correctísima. Los que contesten mal van a pasar automáticamente al equipo de Pablo. R1 y R2. Serie. Muy bien, esa es mía. ¿Todos ven que R1 y R2 están en serie? Sí. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Si hay alguien que no lo ve, avise. Lo vamos a boludear un rato, pero le vamos a terminar explicando. Y lo vamos a pasar al equipo de Pablo. En el B. Paralelo. Está paralelo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, está paralelo. Está paralelo, porque R2 para llegar a los 220 no tiene que pasar por arriba de R1, y R1 para llegar a los 220 tampoco tiene por qué pasar por arriba de R2. Así que la conexión es paralelo. El C, ¿qué opinan? Paralelo también. Paralelo. Perfecto, perfecto. Vamos muy bien. Ahora, el D. Piensen 1 minuto y medio antes de contestar cualquier verdura. Es en serie y en paralelo. O sea, Bueno, a ver, denle forma a eso. R3 está en... R2 en serie y R3 como que está en paralelo. R1 está en serie con R2 y R3. Y R2 y R3 están en paralelo. Me encantó esa definición. R2 con R3 están en paralelo. Y R1 con R2-3, o con ese conjunto, ¿no? R1 con R2-3 están en serie. Ay, no, perdón, no entendí. R1 y R2 estaría en paralelo. No, R2 con R3 están en paralelo. Sí. ¿Sí? R2 y R3 están en ¿Por qué paralelo. están en paralelo con...? Y R1 con R2-3, o con ese conjunto, sí. R1 está en serie con R2 y en serie con R3. Ah, ok. ¿Sí? O sí, con R2-3, o con R3 y con R2, digamos. R1 está en serie con las dos. Con las otras dos. Pero con una sola a la vez. No, con las dos. O sea, si uno le preguntara si eso enciende o no enciende, encienden las tres de manera anormal, porque R1 está en serie con R2 y con R3. O sea que al estar R1, ni R2 ni R3 van a prender de manera normal. Igual esa no es la pregunta. La pregunta es si es serie o paralelo. O sea, si preguntaran, ¿prenden bien? No, prenden las tres mal. Ahora, como la pregunta es, ¿qué tipo de conexión es? Bueno, la conexión es, entre R2 y R3 hay un paralelo, y entre R2-3 con R1 hay una conexión en serie. Eso es lo que deberían contestar. ¿Se entendió? Porque R1 interrumpe el camino de R2 y interrumpe el camino de R3. O sea que el camino empieza entre la intersección de R2 y R3. No, el camino aparece ahí donde está el enchufe, que son esas dos rayitas que simulan el paralelo de antes, okay. Las dos rayas paralelas. Okay. Espera, marca el enchufe, Pablo, para que vean dónde está los 220, ahí. Ese es el enchufe, y es a donde tengo que llegar.
Son dos formas de diagramarlo de antes. Ok, gracias. Vamos. Yes, please. Sí, el mismo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el E, ¿qué dicen? ¿Paralelo o serie? Serie. Serie. El E es una conexión en serie, porque para llegar a los 220, R1 tiene que pasar por arriba de R2 y R2 tiene que pasar por arriba de R1. El F, ¿qué me dicen? Está dibujado El con F es una conexión en paralelo entre los tres. R2 con R3 y con R1 están en paralelo. Si me preguntaran si prendieran, prenden las tres de manera normal, porque esa conexión es en paralelo. El G. R1 Es en serie. en serie, R2 con R3, pero Sí, R1 no. y R1 paralelo. Exactamente. R2 con R3 están en serie y R1 con R2, 3 están en paralelo. ¿Y el H? R1, 2 y 3 están paralelo entre sí, pero están todas en serie con R4. Exactamente. Así es. Correctísimo. ¿Lo entendieron todos o repetimos alguno? El G lo cuento El H, repetimos. El H también, por favor. El H repetimos. R1 con R2 y con R3 están en paralelo. R1, 2, 3 están en paralelo. Y R1, 2, 3 con R4 están en serie. Eso sí, bien. El G lo podías repetir nuevamente. El G está, digamos, R1 con R2 y 3 están en paralelo, pero R2 con R3 están en serie. Digamos, Claro. digamos, este R1 y este R2 más R3 sería un componente paralelo, pero este componente está en serie. Por eso se llama circuito en paralelo con componentes en serie. Perfecto, gracias. De nada. Ahí está. Bueno, pasamos al ejercicio que sigue, el 3. Sean dos resistencias R1 y R2 conectadas según el esquema. Me dan datos que no son valores reales, sino que me dan relaciones. O sea que otra vez, como la clase pasada, lo que yo tengo que contestar es qué relación hay. No voy a dar un valor real porque no me dan el valor, me preguntan qué relación hay. Bueno, entonces lo que me dicen es que están conectadas según el esquema, R1 y R2. ¿Cómo están conectadas? En paralelo R1 y R2. R1 con R2, según el esquema S, están conectadas en paralelo. Y me dicen que R1 es más grande que R2. Y me preguntan por cuál de las dos circulará mayor corriente, o sea, dónde I va a ser más grande. Y en cuál de ellas hay mayor disipación de potencia. Disipación de potencia es potencia, ¿sí? Porque después está diferencia de potencial, que es tensión. Entonces no se confundan con eso. Disipación de potencia, es P, son watts. Y diferencia de potencial es tensión, son los volts. Acá me preguntan por disipación de potencia, me preguntan por los watts. Entonces, no se mareen con R3 porque no le están preguntando nada de R3. les están preguntando de R1 y de R2. La conexión es en paralelo, como bien dijeron, así que R3 en realidad está ahí para confundir, porque para hacer los cálculos no la tienen en cuenta y listo. Porque afecta a las dos de la misma manera. Bueno, entonces, ¿en cuál de las dos hay mayor corriente? Tengo que calcular I. ¿En qué fórmula encuentro I? Bueno, en esa I, la de delta B es igual a I por R. Delta B, como la conexión es en paralelo, va a ser la misma para las dos.
Entonces ese dato lo conozco. La de mayor R va a tener mayor. Exactamente. Delta B va a ser igual, delta B1, delta B2. Y R1 va a ser más grande que R2. Entonces, I1, ¿cómo va a ser con respecto a I2? Mayor. Mayor. ¿No es igual? I1 va a ser mayor para equiparar esa multiplicación. Si no lo entienden, le pueden dar valores, ¿no? Delta B, 4, supongamos. En delta B1 va a ser 4, delta B2 tiene que ser el mismo, así que también va a ser 4. 4 es igual a I por R, 4 es igual a I por 2, R1. Entonces va a ser I1, va a ser 2, porque 4 es igual a 2 por 2. ¿Está bien? Le puedo dar valores así. Y delta B2 va a ser 4, R2 es más chico, así que va a ser I por un número más chico que 2, por ejemplo, por 1. 4 multiplicado por qué, 4 es igual a número multiplicado por 1, 4. Entonces, I2 va a ser más grande que I1. ¿Lo entienden? A ver cómo lo hizo. Bueno, delta B es igual. Si R es más grande, I es más chico para que la relación se mantenga. Entonces, si R1 es más grande, I1 va a ser más chico. Si R2 es más chico, I2 va a ser más grande. Bueno, ¿y en cuál de las dos va a haber mayor disipación de potencia? Ahora sigo con la fórmula que sigue, la de potencia es igual a I al cuadrado por R. I al cuadrado, habíamos dicho que I1 era 4 y que I2 era 2. ¿Eso dijimos? Sí, también lo R1 grande y 1 más hizo chico. con delta B No. acá, que es lo mismo. Y 1 era 2 y 2 era 4. Al revés. R2 no va a tener mayor potencia. Porque tiene la misma tensión o no, está dividiendo. Sí, otra vez vuelvan a dar los valores que veníamos averiguando. O sea, habíamos dicho que I2 valía 4, que I1 valía darle esos valores, y calculo P1 y P2. Acá lo hizo con delta B, delta B es la misma, o sea que el segundo término es el mismo en ambos casos. Si R1 es más grande, P1 es chico, P2 es más grande. También, otra forma. Pero si no, lo más sencillito es darle valores y obviamente mantengan los mismos valores en el caso de en la primera parte del ejercicio y en la segunda parte del ejercicio. No entendí la segunda parte, la de la disipación de potencia. Tienen que averiguar P, tienen que averiguar los watts. Fíjate, la fórmula para averiguar P es potencia es igual a I cuadrado, la otra que me parece, ella lo despejó de ahí, pero es lo mismo. Pueden trabajar con potencia es igual a delta B al cuadrado dividido R, o potencia es igual a I al cuadrado por R. Los valores de R los habíamos inventado, habíamos dicho que R1 valía, creo que dijimos que R1 valía 4 y que R2 valía 2. Entonces, si R1, ¿no? Sí. No te seguí con la cuenta. Bueno, pero denle valores, mantengan la relación. Dijimos que delta B valía 4, entonces tenemos el valor de delta B y tenemos el valor de R1 y de R2. Si hacen el ejercicio reemplazando valores acá, el valor que obtuvieron para ahí, reemplazan. Habíamos dicho que R1 valía 2 y R2 valía 1, me parece. Porque sí. Hacíamos 2 por 2, 4 y 4 por 1, 4. Entonces, R1, pero denle los valores que quieran, no hagan lo que digo yo. O sea, denle cualquier valor, mantengan las relaciones nada más. Delta B tiene que ser igual delta B1 que delta B2, le pueden dar a los 2 220, a los 2 110, a los 2 4, los que les resulte más cómodo y más fácil para hacer las cosas. Y después
le dan valores a R, 2 y 1, lo que quieran. Tienen que mantener esa relación, que R1 es más grande que R2. Sí. Y hacer las cuentitas. Pablo. Vamos. Sí, si nos dan permiso. ¿Se entendió? No, perdón. No, tampoco. Lo más fácil es darle valores. Sí, lo que Me pasa parece es que a mí. Daríamos un pizarroncito. Sí. Anota ahí, Pablo. Anota acá arriba. R1, ¿ves dónde está acá arriba? Donde dice si R1 es mayor que R2. Anota R1 vale 2 y R2 vale 1. Pará, con mi A lápiz. ver, a mí me piden una relación, entonces yo puedo inventar valores para llegar a la conclusión de cuál es la relación entre todas las otras variables, ¿sí? No es que yo voy a decir, a ver, la tensión es 4, no. Yo voy a decir, la tensión 1 es igual que la tensión 2, voy a decir, la potencia 1 es más grande o más chica que la potencia 2. Yo tengo que dar relaciones. Para llegar a dar esas relaciones, puedo inventar valores, manteniendo las relaciones que me dan como existentes. Entonces, por eso es que yo le puedo dar cualquier valor, porque la respuesta no va a ser la cuenta con ese valor, sino que va a ser cuál es más grande, nada más. Bueno, a delta B, ¿qué le ponemos? 4, habíamos dicho, que son 4. Pueden hacer las cuentas con 4, con 220, con 110, con 8, con el número que quieran. Yo dije 4 porque es un número sencillo. Para arriba, R1, que es mayor que R2, le damos 2 y 1. R1 es mayor que R2, dijiste. Sí, arriba pone 2 y 1. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Ahí, 2. Bueno. Y 1. Entonces, tienen que hacer delta B1, donde puso Pablo 4, tienen que poner delta B1, ahí abajo eso es delta B1, y del otro lado es delta B2, que también es 4. Entonces, R1, dijimos que era 2. ¿Qué número multiplicado por 2 da 4? 2. Muy bien, entonces I1 necesariamente es 2. Del otro lado, 4, SR2, ¿cuánto vale? Todo eso es delta B2 es igual a I2 por R2, ¿no? R2, ¿cuánto vale? 1. ¿Qué número multiplicado por 1 da 4? 4. Exacto. ¿Cuál es más grande? ¿I1 o I2? I2, digamos. Exactamente. Esa es la respuesta. I2 es más grande que I1. Y ahora, con esos valores, me voy abajo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué le pusieron 4 antes de eso todas las cuentas a delta B? Inventamos un valor. Porque se me ocurrió, porque le puedes dar 4, le puedes dar 8, le puedes dar 20, le puedes dar 80, 50, 51, 52, 53, el número que quiera, 2025. Una pregunta. Lo único que tenés que mantener es que delta B1 es igual a delta B2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. La conexión es paralelo. Eso quiere decir que la tensión es la misma en toda la conexión. Entonces, delta B1 vale lo mismo que delta B2. Le puedo dar 4, 8, 20, 25, 4.300.000. El número que quieran, pero tiene que ser igual delta B1 que delta B2. Eso es lo único que tengo que mantener. ¿Por qué? Porque la conexión es en paralelo. Y la tensión en una conexión en paralelo es la misma en todo el circuito. Y entonces abajo me voy con esos Por valores. eso es que ya sabes que la tensión es igual, o sea, vos ves que en un caso el dato que tenés es la corriente, entonces tenés el I, o sabes que si en una disminuye, la otra tiene que... Sí. Son proporcionales. Sí. Exactamente. Okay. Sí, sí, ¿A qué sí, se sí. refería con diferencia de potencial? Potencia.
No, no, no. Eso no, es disipación de potencia. sí. No, diferencia. Diferencia de Diferencia de tensión. potencial es tensión. Ok. Son los volts. Perdón. Bueno, y abajo me llevo esos números, hago las cuentas y también me va a dar esa relación. Delta B2 al cuadrado y delta B1 al cuadrado son valores iguales, 4 por 4, 16, o sea que el segundo da 16 y 16. Ahí arriba lo puedes poner, si querés. Constante, donde dice constante, te queda 16 y 16. P1, o sea, P por R, R1 era 2 y R2 era 1. Así que P1 va a ser 8 y P2 va a ser 16. ¿Lo vieron? Sí, se entendió. No me hagan más escribir con mouse. Bueno, ¿pasamos? Bueno, este es igual, pero ¿cómo están ahora las resistencias? En serie. En serio. Muy bien. Entonces, ¿puedo decir que delta B1 es igual a delta B2? No. ¿Qué puedo decir? Que la corriente es igual. Que I1 es igual a I2. Entonces, hago exactamente lo mismo, pero con esa otra variable. Delta B no la conozco. I1 es igual a I2 y R1 es más grande que R2, o sea, R1 si quieren otra vez los mismos números, R1 vale 2 y R2 vale 1 o el número que quieran. Tienen que mantener esa relación, R1 es más grande que R2. R1 es más grande. Delta B no la conozco y I es la constante, así que I le puedo dar 4, 8 o 20, lo que quieran, pero el mismo número. O lo que, como hizo Maru. Si R es más grande y la I es constante, delta B es más grande. Si R2 es más chico y la I es constante, delta B2 va a ser más chico. Dos opciones, o se dan cuenta planteando la fórmula así, que si uno es más grande, entonces el otro también es más grande porque lo del medio es constante, o le ponen numeritos y hacen las cuentas con los numeritos para verlo, como ustedes quieran. Son libres. Ahora, Bueno, entonces en R1 hay mayor diferencia de potencial, o sea, en R1 hay mayor tensión, y ¿qué más? Y en R1 también hay mayor potencia. Exactamente. Por el mismo sistema. Yes, sir. Bueno, a ver el 6. No, el 5, perdón. Si querés pasamos al 6, no tengo problema. 5, 5, 5, me duele todo. Bueno, acá directamente hay que calcular. Ahora sí hay que aplicar numeritos. Dice, en el siguiente circuito calcule la corriente que circula por R1 y por R2. Me dice que la tensión es de 12 voltios, o la diferencia de potencial es de 12 voltios, o el delta B es de 12 voltios. Perdón. Si escuchás Javier, me raja. La potencia en 1 es de 60 watts y la potencia total es de 1,2 kilowatts. Vamos. ¿Qué pasa con las potencias?
en un circuito. Primero, ¿cómo está este circuito? Paralelo. Paralelo. Muy bien. ¿Y las potencias qué pasaría? La tensión es la misma. La tensión es la misma. Y las potencias en un circuito en paralelo se suman. ¿Cuánto sería si P1 es 60 watts y la P total es 1,2 kilowatts? ¿Cuánto sería la potencia en 2? 60. O sea, es el P total menos el P1. Muy bien. Paren, que esto no es uno, estos son 1200 watts. No son 12. Son kilowatts. 1,140. Ahora sí. Bueno, esto es lo que decíamos recién. 1200 watts. Tengo la potencia de 2. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Tengo dos formas de resolverlo Puedo aplicarlo con la fórmula que vimos que era P delta B cuadrado sobre R, ¿sí? De esa forma yo tengo que sacar R, ¿sí? Despejo R y con R puedo ir sacando puedo sacar, digamos, los valores de R y después ir a la fórmula de la ley de Ohms. Delta B sí por R y con eso sacar I. Y con I, con la tensión y los ohms, puedo sacar, o sea, puedo obtener la corriente que es lo que me está pidiendo. La otra forma que es más fácil, puedo ir a hacer la potencia es igual a delta B por I y directamente despejar I. Pues la potencia ya las tengo. Tengo la potencia en 1 y la potencia en 2. Esto es lo que decía Javier en un momento, que yo puedo, con las potencias me puedo manejar con cualquier fórmula, puedo ir por cualquier camino, siempre voy a llegar al mismo lugar, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía. Acá usó Maru la fórmula de potencia que es delta B por I, despejó I, me queda P sobre delta B, P1 la tengo de dato, P2 la obtuve, delta B la tengo y directamente saco la corriente en 1 y la corriente en 2. Pero hay una potencia que pasa por un circuito y otra que pasa por el otro. Claro, porque son dos resistencias distintas. Ah, entonces por R1 pasa la potencia 1 y R2 pasa la potencia 2. Y la suma es la potencia total. Okay. Acá no me pidió el valor de la resistencia, pero si me lo pide el valor de la resistencia, lo puedo obtener. Lo puedo obtener con la fórmula de potencia es igual a delta B cuadrado sobre R. Ahí puedo sacar el valor de las resistencias. Porque tengo los valores de las potencias. Entonces con el valor de la potencia y teniendo delta B constante, puedo también obtener los valores de la resistencia.
¿Les dio eso? Sí. Es más, a partir de acá también, si quieren, pueden averiguar la resistencia. Haciendo el triangulito de la ley de Ohms, hacen que resistencia es igual a delta V sobre I y también sacan la resistencia en 1 y la resistencia en 2. No la piden, pero bueno, digo que la pueden obtener, ¿sí? En este ejercicio no la piden, pero hay ejercicios que sí. Bueno, este es teórico. Vero ya algo dijo. En serie. En serio. ¿Están todos de acuerdo? Ya dije, no vale. Si se rompe una lamparita, ahí deja de andar todo porque se corta, se abre el circuito. El arbolito de Navidad es serie. Uno de los pocos ejemplos de conexión en serie. Bueno, ejercicio número 17. Vamos, que ya queda menos. Dos resistencias R1 y R2 se conectan en paralelo. La potencia disipada es de P1 30 watts y la potencia disipada en P2 de 60 watts. ¿Cuánto vale la potencia consumida? Se suman. 90. Las potencias se suman. Las potencias siempre se suman. Tanto en paralelo como en serie, las potencias se suman. O sea que el resultado de este ejercicio es 90. No entendí, entonces se suman R1 y R2 o no, se suman las potencias. No, R son resistencias, no me mezclen las cosas. R son las resistencias, son los ohms. I es la corriente, son los amperes. P es la potencia, son los watts. Los watts se suman, tanto en serie como en paralelo. Así que en este caso, el resultado es la suma de las dos potencias. 90 watts. Ah, perfecto. El 8. Dos lámparas conectadas en serie tienen potencia de 100 y de 60 watts. ¿Cuál de las dos lámparas tiene mayor resistencia eléctrica? Bueno, hay que hacer los cálculos. Si están conectadas en serie, ¿qué es lo constante? La intensidad. La corriente, la intensidad. Y 1 es igual a I2. Exacto. Entonces, si I1 es igual a I2, P1 son 100 watts y P2 son 60 watts, tenemos que calcular R. Tenemos que buscar una fórmula que nos relacione R con P y con I, que son los datos que tenemos. Continue, Paulín. Vamos. P es igual a I al cuadrado por R, por ejemplo. Esa fórmula de todas las primeras que vimos es la que me puede relacionar P con I con R. Entonces, ¿dónde hay mayor potencia? Perdón, ¿cuál de las dos lámparas tiene mayor resistencia eléctrica? La 2. Ay, perdón. ¿No sería la 2? ¿No es la de 100? Sí, son La iguales. 1, la de 100, porque mayor potencia, mayor resistencia. Entonces, ¿cuál tiene mayor resistencia? La 1. L1. Ahora me gustó más. Sí, L1.
¿Está bien? Bueno, y el último, ¿Qué último? el 9. ¿Este que fue el 8? Sí. Después del 8 viene el 9. ¿El 9 qué decís? ¿Lo dejamos planteado o lo resolvemos? ¿Qué tan bueno estás hoy? Lo resolvemos, vamos, dale. Nunca lo resolvemos. ¿Cómo que no? Dale. No, se lo dejamos planteado. Seas mala. Bueno, dale, lo resolvemos. Bueno, este tiene una trampita. Sí, este tiene una trampa, porque dijimos que las potencias siempre se sumaban, tanto en serie como en paralelo. Pero la verdad viene después del pero. Y ahí es donde arranca Pablo. Pero, te di el pie, Pablo, es tu turno. Pero hay que calcular las resistencias, porque como vimos en el anterior, que hay que calcular qué potencia según qué resistencia tiene. O sea, yo tengo que saber la resistencia en serie y la resistencia en paralelo para saber qué potencia tengo en serie y qué potencia tengo en paralelo. Vaya nomás, Joaquina. 2 lámparas conectadas en paralelo a una fuente de 100 voltios tienen potencias de 100 y de 25 watts. ¿Cuál será la suma de las potencias de ambas lámparas conectadas en series a la misma fuente de 100 volts? Lo que yo necesito hacer es calcular las resistencias de esas lámparas, ¿no? Que las puedo conectar. No, vos no te vas. No, era ahora y ahora iba a poner. Bueno, yo también me voy. La saludé a Joaquina. Yo tengo que saber, pero ya se fue Joaquina. Bueno, pero por las dudas, puse el chavo hasta el miércoles. Porque soy educada. Después, aplicando esas resistencias en serie, saber su potencia en serie. Entonces, vamos a plantear el ejercicio calculando primero cuánto valen las resistencias de ese circuito en paralelo, ¿sí? Entonces, en paralelo, ¿qué era constante? No te están siguiendo, Pablo. Yo lo dejaría planteado y lo vemos en la clase que viene. Mira, lo tienen acá. Que no lo vamos a ver nada. Vos viste La tensión. Muy bien, muy bien. Es que me siguen. Pero no entiendo por qué en el 7, o sea, sumamos las potencias directo y por qué acá hay que sacar las resistencias. Las potencias siempre se suman. No, ves que no te entienden, no te siguió nadie, Pablo, estás hablando solo. Disculpame que te diga, yo no te seguí. Se suman en serie y las potencias se suman en paralelo. Pero yo tengo que saber cuánto valen esas potencias en serie y cuánto valen esas potencias en paralelo. Para eso tengo que saber cuánto vale la resistencia del equipo que estoy probando. Acuérdense que prendía normal y anormal, ¿sí? Cuando estaban en paralelo prendían normal. Suponete, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una lamparita de 100 watts, las conecto en paralelo y yo veo los 100 watts de potencia. Si las prendo en serie, no voy a ver los 100 watts de potencia, prenden a normal. Entonces, si prenden a normal, ¿es por qué? Porque yo tengo que tiene otra potencia distinta, tanto en serie como en paralelo. Entonces, si yo esas 2 lamparitas de 100 watts las sumo, digamos, en las potencias esas, las sumo en paralelo, voy a tener 200 watts. Pero en serie no me están rindiendo esos 200 watts. Bueno, a ver, agrego. Está muy bien lo que dice Pablo. Ojo que esto puede ser ejercicio de examen, porque reúne todo lo que vimos hasta ahora. Las potencias se suman en paralelo o en serie, eso está clarísimo. Lo que tiene de tramposo este ejercicio es que los datos que nos están dando son los datos para esa conexión en paralelo. Y nadie nos dice en este ejercicio que las potencias en serie van a ser de 100 watts y de 25 watts, sino que están diciendo en paralelo las potencias son de 100 watts y de 25 watts. Porque si nos dijeran, tenemos una potencia en serie de 100 watts y de 25 watts, ahí lo sumamos y listo, se acabó la historia, pero no es lo que dice esto. Esto dice,
Tenemos 100 watts y 25 watts cuando la conexión es en paralelo. Cuando tenemos el esquema ese que vemos ahí. Cuando tenemos ese esquema, tenemos 100 watts, tenemos 25 watts y tenemos una tensión de 100 volts. Perfecto. Ahora, ¿cuánto va a valer eso si agarramos todo lo mismo y lo conectamos en serie? Si agarramos todo lo mismo y lo conectamos en serie, y esa lámpara dice 100 watts impresa en la lamparita, y la de abajo dice 25 watts impreso, pero yo voy y lo conecto en serie, no me va a dar ni 100 watts ni 25 watts, porque no van a prender de forma normal, es lo que venimos viendo hasta ahora. Van a prender medio amarillento, van a prender con otra intensidad, van a prender distinto. Pero por más que diga 100 watts y 25 watts, la realidad es que no me van a estar entregando 100 watts ni 25 watts. Entonces, lo primero que yo tengo que averiguar es cuánto valen esas potencias cuando los mismos elementos están conectados en serie, ¿sí? Es un ejercicio súper tramposo, porque yo no voy a tener nunca una conexión en paralelo, voy a tener la potencia en paralelo, y la conexión en serie ya de por sí es rara, no hay, pero resume un montón de cosas. Resume lo de que se enciende normal o anormal, ahí tiene que entender que la potencia entregada en una conexión en serie no es la potencia real, sino que es otra cosa, por eso enciende anormal, ¿sí? Sí, resume que acá la tensión es constante tanto para la 1 como para la 2, y son 100 volts, pero en serie no va a ser constante eso, va a ser constante la corriente. Entonces, resume un montón de cosas, por eso está bueno este ejercicio y por eso puede ser que aparezca en examen, es típico ejercicio de examen, a Javier le gusta incluirlo. Entonces yo tengo que ver qué de esta conexión, qué puedo averiguar, qué dato puedo sacar de acá y llevármelo a la conexión en serie. Y con eso averiguar, primer paso, las potencias en serie. Y cuando tenga las potencias en serie, ahí sí las puedo sumar. ¿Se entendió? O sea, pregunta. Si no lo entendieron, me pueden mentir, me dicen que sí con la cabecita y seguimos. Con el ejercicio anterior, la diferencia es que, o sea, no nos pide buscar lo de las potencias, sino que es como que tenemos que resolver el ejercicio y ya. Las potencias se suman siempre. Lo tramposo de esto es que no me están diciendo cuánto vale la potencia en serie. Claro. Me están diciendo cuánto vale la potencia en paralelo y después me dice esa conexión se transforma en una conexión en serie con los mismos elementos. No me dice en serie tengo dos potencias que valen tanto y tanto, porque si me dijeran así, la sumo y se acabó la historia. Lo complicado de esto es me dicen esto vale esto cuando está conectado así, después agarro lo mismo y lo conecto de otra manera, fíjate. Claro. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué es lo que nos vincula, qué es lo que nos relaciona un circuito con el otro? O sea, en serie con el paralelo, ¿no? Las resistencias. Entonces yo lo que necesito saber primero es determinar la resistencia de cada lámpara para poder determinar la potencia conectadas en serie. ¿Sí? ¿Por qué la resistencia? Porque yo le voy a cambiar su forma de conexión. Entonces, claro, tengo que buscar algo la resistencia que permanezca constante en ambas conexiones. La Y bueno, resistencia ¿qué puede ser? Por ejemplo, la resistencia. Claro, es de cada artefacto, no va a modificar su resistencia la lámpara o el artefacto. La resistencia va a ser siempre la misma. El equipo, o en este caso la lámpara, sea de 100 o que sea, cada elemento tiene su resistencia y eso es fijo porque es, digamos, forma parte del equipo. No es que todo el circuito tiene esa resistencia. Claro, digamos, una lámpara de 100 watts tiene una resistencia, no sé, una heladera tiene una resistencia, pero cada es específico del artefacto la resistencia. No importa cómo lo conecte, siempre tiene la misma resistencia, ¿sí? En cambio la potencia puede variar si la conecto en paralelo o en serie. Ya no depende del artefacto, lo que sí, ahí depende de la conexión. Pero la resistencia puesta en serie o en paralelo, el valor de la resistencia es fijo. Vamos a plantearlo.
A ver, ¿Vamos a plantearlo y nos vamos? es rápido. ¿Qué tenemos acá? Potencia es delta B por I. Delta B es constante, dijimos, ¿no? En paralelo. Si delta B es constante, yo la tengo como dato, la potencia la tengo, puedo averiguar I, ¿sí? Después con I, tengo una fórmula como para ir a buscar la resistencia. Vamos a averiguar la corriente en 1 y la corriente en 2. ¿Está bien? Acá tengo 1 ampere acá y 0,25 acá. Ampere. ¿Sí? Ley de Ohms. Resistencia es igual a delta B sobre I. Delta B lo tengo, que es, bueno, lo tengo de dato. Y lo acabo de averiguar para cada uno, y puedo averiguar la resistencia en 1, y puedo averiguar la resistencia en 2. ¿Lo ven? Sí. Ese sí. Pero, ¿no había que averiguar la potencia? La potencia la tengo, pero pará, la tengo en paralelo. Yo En tengo que paralelo, averiguar por la eso. potencia en serie. Ahora yo tengo que Claro, y vos averiguar ya sacaste ahí. la resistencia que es fija. La resistencia depende de la lámpara. Entonces, yo no sé cuánto vale la resistencia. Entonces, yo sabiendo la resistencia, después lo conecto en serie y averiguo con esa misma resistencia, porque es de la lámpara, cuánto va a entregar esa lámpara de potencia conectada en serie. Pero si vos sacaste ya I, que es constante en No, serie. y acá no es constante. No. Después te la tengo que poner en serie. Todavía no llegué a serie, estoy todavía está laburando bien. en paralelo. Pero ese dato de I, ¿de qué me sirve? Para averiguar R. Este I y este I, fíjate que no es constante. Cambió acá, pero este I1 y este I2 me sirve para averiguar R1 y R2. Sí, yo en realidad lo que necesito averiguar es R. Después de ese R no lo tenés que reemplazar en la fórmula de la potencia igual I a la 2 por R. Y ahí averiguar la Tenés que potencia. reemplazar, tenés que irte con esos datos a la conexión en serie. Tenés que irte con el dato de R1 y R2. ¿Hasta ahí llegaron? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando apenas arrancó la teórica, cuando hablaba Javier, cómo eran las resistencias en paralelo y en serie, que decía R total? En paralelo, ¿qué hacía? R equivalente tienen que buscar. Ahora lo conectamos en serie. Vamos a ver. Tengo R100 y R400. ¿Sí? Se suman, ¿no? El equipo sigue estando conectado a la misma tensión. ¿Sí? Acá no modifiqué la tensión porque no es que sea constante, sino que tengo la misma tensión porque lo conecté a la misma tensión, al mismo enchufe. Las lámparas ya sé, esta es la resistencia a cada lámpara real. Ahora tengo que calcular la potencia de esto. Muy bien, dijeron por ahí, se suman. Delta B sí por R, esto es ley de Ohm.
de acá despejamos I. ¿Por qué despejo I? Porque, ¿qué pasa cuando es qué es lo que es constante acá? La Delta corriente. B no es Muy constante. bien, la corriente es constante. ¿Y R cuál usaría para averiguar la corriente si es constante? ¿Qué R utilizaría acá? La suma de los dos. Muy bien. Entonces voy a sacar el famoso I. Entonces acá, en este circuito, voy a tener 0,2 amperes. Con esta corriente constante, Sacamos la potencia. muy bien. Muy bien. Correcto. O sea, hacemos 100 volt por 0,2 amperes para sacar la potencia. Bueno, ahí tenés varias fórmulas de potencia para usar. Sería. Tenés la de delta B al cuadrado por R y la podés sacar con cada una de estas R's. Pero ¿por qué puedo usar Podés las usar R? esta, la I cuadrado por R, digamos. Porque para potencia delta B, o sea, puedo usar la P I cuadrado por R, porque averigüé esta. Pero también podés usar las otras de potencia. Ah, no, pará. Potencia. Sí, y la puedo usar en la segunda porque I es constante. O sea, ese 0,2 me sirve para la potencia 1 y para la potencia 2. Y en el caso de la conexión en serie es constante. La resistencia me sirve para pasar de una a la otra porque la resistencia depende de cada lamparita o de cada resistencia. O sea, es propia del elemento, o sea, eso no va a modificarse. Una vez que yo averigüe la resistencia, puedo pasar a la segunda parte, a la segunda etapa, al segundo conexionado, digamos. Sí. Yo tengo las resistencias y tengo la corriente, ya está. Ahora puedo averiguar P1 y P2, que en realidad es lo que quise averiguar siempre, Claro, para poder sumarlos. Paulín, Sí, estoy acá. continue. 20 me dio, creo, la potencia total. Muy bien, excelente. Tengo 4 watts y 16 watts. Vuelva. 4 watts y 16 watts. Y ahora sí los puedo sumar. Son 20 watts. Y con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Siendo exactamente las 18:38, pueden ir a merendar. Gracias. ¿Entendió? ¿Quedaron dudas? ¿Quieren ver algo de vuelta? Profe, la última pregunta. Yes. Sí. Esa falta, ¿no? ¿Qué pasó? Esa es la última. Ah, esa es la última. Ah, listo. Sí. A ver, acá ponen algo en el chat. Profe, ¿por qué se suman las potencias? No, ¿por qué se suman las resistencias para sacar la intensidad? Porque las resistencias es lo único que puedo pasar del 1 al 2. Es lo único que puedo calcularlo en paralelo para llevarlo a serie. Porque la resistencia es propia del elemento, o sea, eso no va a cambiar según la conexión. Por eso tengo que averiguar primero las resistencias sí o sí. Y después tengo que averiguar algún dato del circuito en serie, por ejemplo, la intensidad, que va a ser constante, para averiguar la potencia. Yo siempre lo que busco es averiguar la potencia para poder sumarla. En este caso, en este ejercicio. ¿Se entendió, Emilio, o no se entendió nada? Sí. Bueno. Gracias, hasta Gracias. luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. El miércoles que viene. Chau, chis. El miércoles que viene es el simulacro, sí. El miércoles que viene tienen el simulacro a las 2 de la tarde, que va a ser muy parecido al examen. Acuérdense de prender la camarita, tienen que entrar con la cámara prendida y entrar al aula virtual.